Les damos las bienvenidas ahora a las licenciadas María Beatriz Müller, la licenciada Cecilia López. Es un gusto tenerlas. Ayer las tuve en el living de Telediario. Las licenciadas, les contamos a la gente, han sido invitadas por Cervantes y por la ONG Oasis y han estado esta semana disertando en Río Cuarto sobre abuso sexual infantil. Y me comentaban, y me gustaría compartirlo también con la gente, que durante estas jornadas ustedes han percibido que hay mucho interés, tanto por parte de la gente común como de los profesionales, para interiorizarse en cómo detectar el abuso sexual infantil. Sí, ayer fue maravilloso la noche en el Salón Blanco del municipio, la cantidad de gente que vino, muchísima gente, todos muy preocupados y muy interesados, que es lo más importante, ¿no? Gente, papás, mamás, porque lamentablemente, docentes. Claro, es un flagelo, ¿no?, que avanza y tiene como víctima a los chicos. Estadísticas de UNICEF de hace unos años atrás hablan de que en Latinoamérica un niño cada 15 segundos es abusado sexualmente. No, es terrorífico. Un niño cada 15 segundos. Ya pasa a ser un problema social, no es un problema del consultorio aislado, sino es un problema social. Así que bueno, hay que empezar a trabajar. Yo siempre digo que se trata ya de una pandemia y a nivel, digamos, Latinoamérica y el mundo, porque no es una cuestión nuestra únicamente, ¿no? Bueno, ahora lo que nos interesa de este espacio es la prevención y me gustaría que ustedes nos transmitieran cómo el docente, cómo la mamá, el papá pueden estar atentos. Y un hecho muy importante que los chicos lo proyectan es los dibujos. Bueno, nosotras casualmente hemos publicado un libro que se llama Los dibujos en el abuso sexual infantil, donde hemos graficado con más de 100 dibujos, porque los chicos, hay un mito, se piensa que los chicos siempre dibujan figuras con falos, figuras con penes, los chicos abusados, y no siempre. Muchas veces los niños abusados nos dejan mensajes, no se animan a hablar, pero nos dejan mensajes a través de los dibujitos que nos dan. Entonces, uno de los indicadores de abuso en los dibujos es, por ejemplo, el soldado vuelta. El soldado vuelta. En vez de la carita, en vez de derecha, torcida. O cuando dibujan varios soles. O cuando dibujan, por ejemplo, varias chimeneas con humo, cuestión de problemas, las nubes, digamos, mucha lluvia, granizo, esas cosas de las zonas de los genitales marcadas o tachadas en negro, o dibujitos sobre los genitales, a veces es un corazón, o ausencia de zona genital en los dibujos. Todo esto no es en un solo dibujo, sino quizás en varios dibujos que las mamás pueden ver, que los chiquitos hacen en los cuadernos, o las maestras también, porque muchas veces los niños hacen figuras descuartizadas en los cuadernos de clases, o hacen dinosaurios con las colas ensangrentadas, por ejemplo, y son chiquitos abusados muchas veces. Lo que pasa es que el dibujo es un elemento más que nosotros tenemos a la hora de hacer un diagnóstico. Un elemento más. Es un elemento más. No podemos pensar que vamos a diagnosticar un abuso sexual únicamente con un dibujo, ni siquiera a veces con una serie de dibujos. Digamos que son los dibujos más las técnicas gráficas, que es otra historia, digamos, que son los test que están baremados y que ya están probados, que son herramientas científicas, tanto gráficos como verbales. Bien. Y además todo lo que nosotros podemos ver en relación a las conductas de los chicos, es decir, los cambios en las conductas, es otro indicador importante a tener en cuenta a la hora de ver qué le está pasando a un niño. O sea, un niño que es tranquilo y de pronto se convierte en un niño hiperkinético, o un niño que era tranquilo, era, digamos, activo y contento y qué sé yo, y se empieza a esconder en los rincones o debajo de la mesa, o tiene pesadillas. Un chico que era buen alumno y de repente baja el rendimiento escolar, que frecuentemente nos traen chicos al consultorio a que les hagamos un psicodiagnóstico derivado por el colegio, porque son chicos muy inteligentes que bajan el rendimiento escolar. Claro. O chiquitos que se les cae abruptamente el cabello. ¿Ah, sí? Claro.
O chiquitos, por ejemplo, que tienen trastornos alimenticios, Sí, bulimia, anorexia. O, por ejemplo, bronquitis espasmódicas a repetición, anginas a repetición. Claro, el cuerpo de los chicos que empieza a hablar. Infecciones urinarias. O, por ejemplo, también... vulvitis, vaginitis. Hay muchos pediatras que reciben consultas porque tienen marcaciones en las tetitas, las nenas, o tienen raspaduras en los genitales, en las vaginas. Entonces piensan que son honguitos, piensan que son raspaduras casuales, y muchas veces es las propias marcas del abuso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto también, los pediatras tienen que estar formados en abuso sexual infantil, porque para poder saber derivar también. El tema del psicólogo. abuso no es como uno puede imaginar, que se trata de que va a estar lacerado el genital o va a haber penetración. Muchas veces los abusos son con tocamientos que no dejan huella física, aunque si miramos detenidamente seguramente algo de la huella física vamos a ver, como puede ser un enrojecimiento o un excesivo flujo en las nenas, ¿no? Producto de la excitación. Hay muchas cosas que se producen y que hay que unir, digamos, todos esos elementos para poder hacer un diagnóstico. Bueno, y después que a lo mejor una mamá o un docente observó esto extraño en los dibujos, en los comportamientos, ¿es conveniente hablar con el niño? ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que hay que hacer, el diálogo es muy importante dialogar. Pero ¿cómo dialogar con el niño? ¿Cómo? Lo primero que hay que hacer es no asustar al niño, no amenazarlo. Muchas mamás dicen, bueno, de esto no se lo contás a nadie, guarda con contarle a tu papá que tu papá se puede enojar. No, porque estás bloqueando al chico para que no se lo cuente nunca a nadie, ni al psicólogo, porque por más que después lo mandes al psicólogo, con esa amenaza no se lo va a contar a nadie. En realidad la madre lo primero que tiene que hacer es tranquilizarse y, digamos, pensar en su hijo y digamos, y darle un espacio de contención y de credibilidad. O sea, para que el chico pueda contar tiene que sentir que le creen. Claro. Porque si siente que no le creen o la madre pone cara de espanto o llora o se angustia, qué sé yo, eso no va a ser propiciatorio. Hay que tranquilizarse, hay que tratar de indagar suavemente, sin profundizar demasiado si el chico no quiere, y hay que hacer consulta con profesionales. Pedir ayuda. Pedir ayuda, claro. Inmediatamente hay que pedir ayuda. Y Yo pedir creo que ayuda. ya con los indicadores o la sospecha, lo mejor es recurrir a un profesional especializado. Especializado, aclaremos, porque Sí. no todos los psicólogos especialistas en niños son especialistas ni tienen entrenamiento en abuso sexual infantil. Hay muy pocos psicólogos que tienen especialidad en abuso sexual infantil. Es una especialidad prácticamente que no existe. Entonces muchos psicólogos mal diagnostican como que no es abusado el niño, que no está siendo abusado, pero porque no tienen noción, nunca han leído un libro de abuso sexual infantil. Entonces no están capacitados para diagnosticar, que eso pasa muchísimo. De hecho, por eso a nosotras nos están llamando de distintos lugares del país para hacer capacitaciones, incluso de distintos lugares como México, como Chile, estamos dando capacitaciones. Porque cada vez más psicólogos llegan a la consulta, les llegan estos chiquitos y no saben cómo hacer. Claro, no saben cómo hacer. No solamente de diagnosticar, sino después cómo tratar, que es otro de los grandes temas que... Ustedes estuvieron acá en Río Cuarto gracias a la gestión de Cervantes y de la ONG Oasis. Ahí la saludamos a Grisela Boneto, que tuvo la amabilidad de traerlas. ¿Cómo las puede contactar la gente a ustedes? ¿Están ustedes en las redes, en internet? Sí, nosotros... La ONG tiene página web, es www.saludactiva.org.ar. También estamos en Facebook. Salud Activa buscamos. Exacto, también estamos en Twitter. Bien. Estamos en todas las... ¿Y atienden consultas ustedes por allí? Sí. ¿Alguna duda? A mí me pueden contactar como María Cecilia López a través del Facebook. María Cecilia López, psicóloga, está en la tapa del libro de los dibujos del abuso sexual infantil detrás de mi foto, así que desde ahí, porque hay varias María Cecilia López, pero María Cecilia López, psicóloga, ahí me van a contactar y me pueden hacer consultas por el chat y ahí siempre saco artículos de abuso sexual. Hemos escrito 4 libros en total, 2 en coautoría, que están en toda Latinoamérica los libros. Sí, a mí me ha impactado que los dibujos en el abuso sexual infantil, y los muestran acá claramente, ¿no? Hay
muchos dibujos, muchos dibujos en el libro. Los libros son muy prácticos y están dirigidos a mamás, a papás, a docentes, no son libros para profesionales. Exacto, no. Tal cual. También, sí. También para profesionales, por supuesto. Porque tienen todo el rigor científico que tienen que tener, pero están planteados desde una óptica muy práctica. Este es Por el eso libro los profesionales también les sirve. Madres de Hierro, las madres en el abuso sexual infantil. Dirigido a mamás, a las mamás de estos chiquitos abusados, que debe muchas ser veces, fundamental el rol de la mamá. porque la mamá muchas veces sufre un montón de cuestiones a nivel judicial cuando denuncia. Claro. Ellas son muy victimizadas y perseguidas también las mamás, ¿no? Bien. Bueno, me encanta charlar con ustedes. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por abrirnos los ojos y bueno, y dejarnos con estas ideas sobre cómo detectar, cómo diagnosticar a tiempo el abuso sexual. No, gracias infantil. a ustedes por el interés y bueno, por habernos convocado e invitado. María Beatriz Müller, Cecilia López, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.